¿Qué ha pasado a lo largo de la historia? Que no han cumplido con la alianza. Si nosotros negamos a Dios, Él nos negará. Dice, pero si nosotros somos infieles, Él se mantiene fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Piensen que estos judíos que están desterrados en Babilonia tienen la promesa de que van a regresar. El regreso de Babilonia va a ser pintado por los profetas de esa época, y aquí se siente esto, como un nuevo éxodo. Dios es el Señor de la historia. Hay que hacer un acto de fe que nos devuelva la esperanza. Muy buenos días, hermanos. Vamos a empezar la clase número 30. Estamos viendo la etapa número 8 del curso La historia de la salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús, para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, hermanos, vamos a seguir hoy hablando un poquito menos de historia, que eso ya lo hicimos la clase anterior, sino hablar un poquito cómo unos libros de la Biblia nos hablan de este momento del destierro. Hay una cosa que hay que notar. Si ustedes abren los libros de los Reyes, vamos a abrir el segundo libro de los Reyes, termina en el capítulo 25 con la caída de Jerusalén. ¿Y qué ha pasado o qué va a pasar con nosotros ahora para poder estudiar la historia de la salvación? Desde que empezamos el curso hemos venido como muy ordenados. Estudiamos el Génesis, el Éxodo, Levítico, luego los libros de Josué, de los jueces, de Samuel, de los reyes. Hemos ido estudiando como en orden esta historia de la salvación. Empezamos en la etapa 6 y 7 y ahora en la 8 a leer algunos textos de los profetas, pero como que teníamos un texto histórico de base. En la época del destierro no hay un libro de historia o un libro histórico que nos cuente lo que sucedió ahí, sino que la información la vamos a obtener de los libros en los que se narra lo que se vivió en esa etapa. Si pudieran abrir su libro en la página 71, donde dice lectura bíblica, dice así: Deuteronomio, capítulos 1 al 4, 29 al 32, las Lamentaciones y luego los capítulos 40 al 48 de Ezequiel, el capítulo 10 de Jeremías, algunos retoques de unos capítulos, algunos capítulos de Isaías, etcétera, y algunos salmos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces si queremos saber cómo vivía el pueblo en esta etapa del destierro en Babilonia? Pues leer estos textos. Entonces vamos a leer primero el Deuteronomio del capítulo 1 al 4 y del capítulo 29 al 30-32. Recuerden que los libros de la Biblia no se escribieron en el momento que se está leyendo, por ejemplo.
Moisés no escribió todo el Deuteronomio, sino que el Deuteronomio está compuesto por muchos textos que quieren situarnos en la época del desierto con Moisés, pero no los escribió Moisés. A mí me gusta mucho esta lógica y pensar que Moisés era un hombre seminómada del Medio Oriente antiguo que no sabía que le iba a ser el gran Moisés, tan importante para el judaísmo, que de luego iba a venir el cristianismo y que tenía que estar en el desierto escribiendo todo para que nosotros tuviéramos todo cronológicamente, sino que los libros de la Biblia se escriben tiempo después. Y lo primero que se escribe son tradiciones orales que han pasado de generación en generación y luego ya se ponen por escrito. Entonces, por ejemplo, en el caso del Deuteronomio, nos sirve mucho para poner como ejemplo. El corazón del Deuteronomio, lo habíamos nosotros estudiado, es del capítulo 12 al 26. Si ustedes se fijan, el Deuteronomio tiene 34 capítulos. Bueno, el corazón del Deuteronomio, su parte central, y a lo mejor les ayuda para entender esto, la lámina que están viendo, es eso que conocemos como el código deuteronómico, que va del capítulo 12 al 26. Eso fue escrito más o menos en el año 721. Pensemos en la séptima etapa de la historia de la salvación en el Reino del Norte. ¿Qué sucedió? Que ese texto se escribió, se guardó y se encuentra en el Reino del Sur en el año 622, en tiempos del rey Josías, y en ese momento se le agregan los capítulos 5 al 11 y los capítulos 27 y 28. Ahora que vamos a tener que en esta etapa del destierro, y por eso tienen ahí con verde, y por eso me gusta tanto hacer estas clases con las láminas, con colores para cada etapa, para que nosotros situemos en qué momento se escribe cada texto. Vean cómo el capítulo 1 al 4 y luego del 29 al 30 por lo menos, están escritos durante el destierro. No los escribió Moisés, sino que escritos durante el destierro me hablan de Moisés. ¿Pero por qué? Porque me quieren contar la historia, me quieren contar ahorita que están en el destierro. ¿De dónde vienen? ¿Cuál fue el origen del pueblo? ¿Cómo fue que ellos nacieron como pueblo? ¿En qué consistió la alianza? ¿Cómo Dios los liberó? ¿Cómo los acompañó por el desierto? ¿Cómo los llevó hasta la tierra prometida? Y cómo era tan importante guardar los preceptos como Dios se los indicaba para poder ser felices. ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia? Que no han cumplido con la alianza. San Pablo tiene un texto muy bonito que dice: si nosotros negamos a Dios, Él nos negará. Y si nosotros no lo reconocemos, Él tampoco. Dice, pero si nosotros somos infieles, Él se mantiene fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué es lo que va a pasar en la historia de la salvación? Que a pesar de la infidelidad constante del pueblo, la alianza no se termina. ¿Por qué? Por la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es, yo digo una palabra y esa palabra la cumplo, aunque tú seas infiel. Quizá te castigue para que pases por un periodo de purificación, pero después te voy a reconstruir. Entonces, estos capítulos del Deuteronomio, que son como los extremos, digamos, de este sándwich que tiene como corazón el código deuteronómico, fueron escritos en esta época o nos platican sobre lo que pasó en esta época. Pero vamos a leerlo como si fuera en tiempos de Moisés. Voy a leer el capítulo 1, versículo 1. Estas son las palabras que dirigió Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en la Araba. Capítulo 1, versículo, vamos a leer 13. Moisés está cansado, ya caminó 40 años por el desierto, y entonces dice, escogeos desde el versículo 12, ¿cómo voy a poder yo solo llevar vuestro peso, vuestra carga y vuestros litigios? Escogeos entre vosotros hombres sabios, perspicaces y experimentados de cada una de vuestras tribus, y yo los pondré al frente de vosotros. Y me respondisteis, está bien lo que propones.
Les está recordando Moisés todo lo que han pasado desde que salieron de Egipto, cómo de repente el camino se hizo muy pesado cuando ellos se habían rebelado, cómo Moisés les dijo, ya estoy grande, necesito poner quien me ayude a gobernarnos. En el capítulo 1, versículo 19, les recuerda la incredulidad en Cades, como aquel episodio cuando están en las orillitas de la frontera sur de la tierra prometida y Moisés manda unos espías. Espero que lo recuerden, está en el libro de los números. Y les dice, vayan a ver qué tal está la tierra que nos prometió Yahvé. Y regresan aquellos espías y le dicen, está espectacular. Es una tierra que emana leche y miel, mira los frutos que te traemos. Pero el pueblo no quiso creer porque 10 de los 12 espías decían, sí está muy bonita la tierra, pero, siempre le ponemos un pero a la acción de Dios. Las ciudades están fortificadas, los habitantes son unos guerreros muy altos, no vamos a poder contra ellos. Y Josué y Caleb decían, pero sí es cierto, están grandes y las ciudades están fortificadas, pero el Señor nos dijo que nos los iba a entregar. Si nosotros confiamos en Él, nos va a entregar estas grandes ciudades. ¿Qué hizo el pueblo? Escuchó la voz pesimista que decía, no, humanamente es imposible tomar aquellas tierras. Esta es la incredulidad en Cades. Entonces Moisés, en el capítulo 1, del versículo 19 al versículo 33, habla de este texto y termina en el versículo 32 así. Pero aún así, ninguno de vosotros confió en Yahvé vuestro Dios, que era el que os precedía en el camino y os buscaba lugar donde acampar, con el fuego durante la noche para alumbrar el camino que debíais seguir y con la nube durante el día. Es decir, en este momento del destierro en que la están pasando mal, Moisés les recuerda, no hay que ser como cuando fuimos incrédulos en Cades, cuando no confiamos en Dios. Ahorita que le estamos pasando mal también, ¿qué es lo que necesitamos? Dice el Deuteronomio. Confiar en Dios. Él nos hará regresar. Él nos dijo que estamos pasando por un periodo de castigo, pero que vamos a regresar. Les recuerdo el profeta Isaías. Consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Van a regresar y se verá la gloria de Yahvé. ¿Y cómo se ve la gloria de Yahvé? Salvándonos. ¿Cómo manifiesta Dios su presencia entre nosotros? Salvándonos. Bueno, en el capítulo 2 sigue narrando toda la travesía desde Cades hasta el Arnón. En el capítulo 3 recuerda la conquista de un reino y cómo se repartieron las tribus de Transjordania. Y quiero irme al capítulo 4, cuando Moisés dice, bueno, una de mis maestras muy querida, para mí la mejor maestra que ha tenido el instituto, que es Elma, cuando nos dio esta clase decía, teológicamente esto es lo más importante del Deuteronomio, es lo más alto, es la revelación más alta de este libro. Capítulo 4, ¿sí? Escucha Israel, la importancia de él oír. ¿Por qué tengo que escuchar? Y ahora, escucha los preceptos y las normas que yo os enseño para que las pongáis en práctica, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que os da Yahvé, Dios de vuestros padres. Piensen que estos judíos que están desterrados en Babilonia tienen la promesa de que van a regresar, porque Dios va a reconstruir y a replantar. Entonces, el regreso de Babilonia va a ser pintado por los profetas de esa época, y aquí se siente esto, como un nuevo éxodo. Entonces, es bueno leer este texto porque es lo que el pueblo del destierro está viviendo. Un nuevo éxodo en el que van a volver a ser liberados de la esclavitud y van a volver a ser llevados a la tierra. ¿Y qué hay que hacer para que no volvamos a perder la tierra? Pues dice así. No añadiréis nada a lo que yo os mando, ni quitaréis nada, de modo que guardéis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios que yo os prescribo. Con vuestros propios ojos habéis visto lo que hizo el Señor con Baal Peor, a todos los que se habían ido tras Baal Peor. Yahvé tu Dios los exterminó de en medio de ti. En cambio vosotros, que habéis seguido unidos a Yahvé vuestro Dios, estáis hoy todos vivos. ¿Qué hay que hacer para no volver a perder la tierra? Para no volver a caer en la esclavitud. Estar unidos a Dios.
Fíjense cómo en ningún momento Dios les dice, tienen que ser perfectos moralmente, tienen que ser los más religiosos. Permanece unido a Yahvé tu Dios, que puede hacer de ti maravillas. Dice San Pablo en Filipenses 1:6. Estoy seguro de que Dios llevará a término la obra que empezó en ti. Lo único que necesitas es quedarte unido a Yahvé tu Dios y quedarás con vida. Mirad cómo Yahvé mi Dios me ha mandado. Yo os enseño preceptos y normas para que las pongáis en práctica, no nada más para que las escuches, sino para que las pongas en práctica. En la tierra en la que vas a entrar a tomar posesión. Guardadlos y practicadlos, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los demás pueblos. El pueblo tiene que portarse de tal manera que aparezca delante de otros pueblos como un pueblo sabio e inteligente. Y cuando los otros pueblos tengan noticia de estos grandes preceptos, dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. A mí me da mucha risa cuando escucho comentarios que dicen que creer es de tontos, que obedecer estos preceptos te quita libertad. La Biblia me dice a mí lo contrario, y yo le creo a la palabra de Dios. Guardar los preceptos de Dios es sabiduría, es inteligencia. Porque en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga a los dioses tan cerca como lo está Yahvé nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Hay algún Dios que se comunique así con su pueblo? ¿Hay algún Dios que salve a su pueblo constantemente, que haga alianza con él, que lo procure en el camino? ¿Y qué nación hay tan grande cuyos preceptos y normas sean tan justos como toda esta ley que yo os expongo hoy? Pero ten cuidado y guárdate bien de olvidarte de estas cosas que tus ojos han visto. No dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Enséñaselas a tus hijos y a tus nietos. Recuerda y escucha. Cuando nos pregunten por qué la misa siempre es igual, por qué siempre decimos lo mismo, porque se nos olvida, porque necesitamos estar escuchando y estar recordando. Recuerda. Si no se portan bien, pues vendrá el castigo. Vamos a ir al capítulo 4, voy al versículo 32. Pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido, desde el día en que Yahvé creó al ser humano sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo a otro del cielo cosa tan grande como esta? ¿Se halló cosa semejante? ¿Hay algún pueblo, y nosotros nos podemos preguntar hoy, ¿hay alguna religión que haya oído como tú has oído la voz del Dios vivo hablando de en medio del fuego? Versículo 35. A ti se te ha concedido ver todo esto para que sepas que el Señor es el Dios y que no hay otro fuera de Él. Eso es lo que vamos a ver cuando estudiemos al profeta Isaías, el capítulo 40 al 55. A Él es al que le debemos la revelación del monoteísmo. ¿Pero qué nos dice este texto? Para que sepas que Yahvé es el Dios y no hay otro fuera de Él. Eso no lo sabía Moisés. Esto es lo que el pueblo de Dios está descubriendo en el destierro. Y es un Dios que desde el cielo te ha hecho oír su voz para instruirte, y en la tierra te ha mostrado su poderoso fuego, y de en medio del fuego has oído sus palabras. Y ahora vean esto. Yahvé amó a tus padres. ¿Qué Dios les decía eso a los otros pueblos? ¿El Dios te ama? Segundo, eligió a tu descendencia y por eso te sacó de Egipto. Y le dice en el versículo 39, reconoce pues hoy y medita en tu corazón que el Señor es Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra, y no hay otro. Guarda los preceptos y los mandamientos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz, tú y tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Y nos vamos a saltar ahora hasta el capítulo 29, porque lo demás ya no es de esta época, no nos está reflejando lo que está pasando ahí, ¿sí? En el capítulo 29
Se ve como Moisés vuelve a recordar toda la historia que han visto. Voy a leer un poquito. Moisés convocó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Yahvé ha hecho en Egipto con el faraón, con todos sus siervos y con todo su país. Las grandes pruebas que personalmente habéis visto, esas señales, esos grandes prodigios, pero hasta el día de hoy no os ha dado Yahvé corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Voy a leer la nota de la Biblia para que se entienda. La nota de la Biblia de Jerusalén al 29:3. No se trata solo de hacer ver los acontecimientos que revelan la presencia de Yahvé, sino cambiar el corazón para reconocer esos signos y obedecer la voz que se deja oír en ellos. Y recuerda otra vez la alianza y recuerda las perspectivas del destierro. Voy a leer el capítulo 29, versículo 21. Como que si lo leemos literal, al pie de la letra, sin estudio, como diría el eunuco de Hechos de los Apóstoles, sin nadie que me guíe en la lectura, leo a este Moisés y parece que es un clarividente que me va anunciando todo lo que va a pasar en el futuro. Y realmente lo que estamos leyendo es algo que está pasando. Están desterrados. Pero parece que Dios le dijo a Moisés desde tiempos antiguos que si no le obedecían, se iban a ir al destierro. Vamos a leer el capítulo 29, versículo 21. Cuando la generación futura, es decir, vuestros hijos, así como el extranjero llegado de un país lejano, vean las plagas de esta tierra y las enfermedades con que Yahvé la castigará, exclamarán: su tierra no es más que azufre y sal, un brasero. Versículo 23. Todas las naciones preguntarán, y como que el mismo pueblo que ahorita está en el destierro se pregunta: ¿por qué ha tratado así Yahvé a esta tierra? ¿Por qué el ardor de tanta ira? Y alguien responderá: porque han abandonado la alianza que Yahvé, Dios de sus padres, había concluido con ellos al sacarlos del país de Egipto. Se fueron a servir otros dioses y se postraron ante ellos. Por eso se ha encendido la ira de Yahvé y ha traído sobre él toda la maldición escrita en este libro. Yahvé los ha arrancado de su tierra. ¿Sienten cómo esto es de tiempos del destierro? Y los ha arrojado a otro país donde hoy están. Capítulo 30. Pero cuando te sucedan todas esas cosas, la bendición y la maldición que te ha puesto delante, podrás meditar en tu interior. En el destierro Israel está meditando. Cuando estés en medio de todas las naciones donde el Señor tu Dios te haya arrojado. Si lo haces y te conviertes al Señor tu Dios, si tú y tus hijos escucháis su voz en todo lo que te mando hoy, con todo tu corazón y con toda tu alma, Yahvé tu Dios cambiará tu suerte. ¿Qué le pasó al hijo pródigo cuando escuchó la voz de su padre en su corazón y regresó? Cambió su suerte. Tendrá piedad de ti y te reunirá de nuevo de en medio de todos los pueblos por los que Yahvé tu Dios te había dispersado. Y aunque tus desterrados estén en el extremo de los cielos, de ahí mismo te recogerá el Señor tu Dios y vendrá a buscarte. Y te llevará otra vez a la tierra que poseyeron tus padres, y tú la poseerás, y te hará feliz, y te multiplicará más que a tus padres. El Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el de tu descendencia, a fin de que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma para que vivas. El Señor tu Dios descargará las maldiciones sobre tus enemigos, contra los que te odian, los que te han perseguido. Y tú volverás a escuchar la voz del Señor tu Dios y pondrás en práctica todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Y entonces tu Dios te hará prosperar en todas tus empresas. Prosperará el fruto de tu vientre, el fruto de tu ganado y el fruto de tu tierra. Y aquí el buen Padre Dios se complacerá de nuevo en tu felicidad, como se complacía en la felicidad de tus padres, porque tú escucharás la voz del Señor tu Dios y guardarás sus mandamientos y sus preceptos. Y entonces el pueblo que está desterrado porque no ha cumplido los preceptos, a lo mejor se queja porque son muy difíciles, pero dice el texto, versículo 11. Porque este mandamiento que yo te prescribo hoy no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance.
No está en el cielo como para decir quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá para que lo oigamos y lo pongamos en práctica. Ni está al otro lado del mar como para decir quién irá por nosotros al otro lado del mar y nos los traerá para que lo oigamos. La palabra está bien cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la pongas en práctica. Y dice Dios, mira, estamos en el destierro. Tenemos dos opciones como siempre, fuego y agua. Alarga tu mano y toma lo que quieras. Dice así. Yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que yo te mando hoy, amando a Yahvé tu Dios, siguiendo sus directrices y guardando sus mandamientos, preceptos y normas, vivirás y te multiplicarás. Yahvé tu Dios te bendecirá en la tierra en la que vas a entrar para tomarla en posesión. Pero si tu corazón se desvía otra vez y no escuchas, si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y les das culto, yo os declaro hoy que pereceréis sin remedio y que no viviréis muchos días en el suelo que vais a tomar en posesión al pasar el Jordán. Pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y la tierra. Te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición, y oigan a Dios. Escoge la vida. O sea, todavía como que nos da la sugerencia. Escoge la vida para que vivas. No escojas la muerte, escoge la vida. Estás desterrado. ¿Quieres permanecer aquí? Escoge la muerte. ¿Quieres seguir vivo? Escoge la vida. Y vamos a leer nada más un texto más, que es del libro de las Lamentaciones también, en el capítulo 3. Y que nos va como a enseñar por qué sobrevivió Israel. Piensen esto. Bueno, Judá. Cuando digo Israel, digo Judá. El pueblo está desterrado. Históricamente no hay nada que hacer. No hay ciudad, no hay templo, no hay reyes, no hay culto, no tienen fuerza, están todos esclavos, están como en Egipto. La única manera de salir ahí es que Dios los saque. Pero Israel, en el destierro, va a hacer un acto de fe. Van a decir, sí, ya me lamenté, estoy tristísimo. Vamos a leer ahorita un poquito cómo dicen, tengo la lengua pegada al paladar, no tenemos que comer, los niños lloran. Señor, nos has tratado muy, muy mal, sentimos tus flechas clavadas en nuestros lomos, pero te conocemos. Sabemos que eres un Dios rico en amor y en fidelidad, y sabemos que eres un Dios que salva, y sabemos que lo que vivimos junto a ti es una historia de salvación. Y ese acto de fe en su Dios de amor y de fidelidad, en su Dios que salva, hace que el pueblo no muera. Vamos a leer la tercera lamentación, que es de mis textos favoritos de la Biblia, que del versículo 1 como al versículo 20 se queja. Leo un poquito. Soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su furor. El Señor me ha llevado y me ha hecho caminar en tinieblas y sin luz. Están desterrados. Contra mí vuelve y revuelve su mano todo el día. Mi carne y mi piel ha consumido, ha quebrado mis huesos. Versículo 6. Me ha hecho morar en tinieblas como a los muertos de antaño. Versículo 13. Ha clavado en mis lomos las flechas de su aljaba. Soy la burla de todo mi pueblo, su copla todo el día. Me ha colmado, Dios me ha colmado de amargura. Me ha abrevado con ajenjo. Ha quebrado mis dientes con guijarros. Vean cómo siente el hombre desterrado. Siente que Dios lo está castigando con mucha dureza. No lo suaviza la Biblia. Me encuentro lejos de la paz. He olvidado la dicha. Y me digo, ha fenecido mi vigor y la esperanza que me venía del Señor. Recuerda mi miseria y mi vida errante. Todo es ajenjo y amargura. Estamos en el destierro, todo está horrible. Pero, ¿qué le decía Dios a su pueblo en el Deuteronomio? Recuerda. Lo recuerda y se hunde mi espíritu dentro de mí. Israel entra en esta profunda reflexión. Y algo traigo a la memoria, algo que me devuelve la esperanza. Por favor, lean este texto. Que el amor de Yahvé no ha acabado, que no se ha agotado su ternura. Mañana a mañana se renuevan
grande es su fidelidad. Y este es el acto de fe a que quiero invitarlos el día de hoy. Que el mundo no nos convenza de que todo está mal, de que la iglesia está terminando, de que vamos por muy mal camino. Dios es el Señor de la historia. Hay que hacer un acto de fe que nos devuelva la esperanza. Él es rico en amor y en fidelidad. Mi porción es el Señor, me digo, por eso en Él esperaré. Bueno es el Señor para quien lo espera, para todo el que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. La salvación del Señor. El pueblo de Israel en el destierro entra en una profunda reflexión. Escucha la voz de los profetas, recuerda su historia y sobre todo recuerda cómo es su Dios. Y eso le devuelve la esperanza. Muchas gracias a todos y alabado sea Jesucristo. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a darle me gusta. Es una manera muy sencilla de ayudarnos a crecer nuestro ministerio y sobre todo de ayudarnos a compartir el mensaje de Jesús desde Magdala, Tierra Santa, a las puertas de tu casa.